Capítulo octavo. Las cosas sucedieron así. Mis padres habían viajado hasta el Cairo. El ingenio familiar dista unos kilómetros de esta ciudad, con el objeto de hacer compras. Mientras mamá se entretenía en las vastas dependencias de la tienda inglesa, yo, ávido de travesuras, me fui deslizando con mucho disimulo hacia la calle. Un momento después, corría a varias cuadras de la tienda, atraído inocentemente por el bullicio del mercado negro, barrio laberíntico de miserables puestos callejeros y refugio seguro de mendigos y delincuentes de poca monta. Ese día la marea humana era densa por las callejuelas estrechas en las que la distancia entre dos puestos de ventas apenas dejaba un pasillo al tránsito peatonal. Alfarería, frutas, alfombras, animales, de todo lo imaginable se vendía allí, y ante cada mercadería se detenían mis ojos curiosos. No tenía miedo, pues no me había alejado mucho y sería fácil volver o que me hallara mamá. Siguiendo una callejuela fui a dar a una amplia plaza empedrada, con fuente de surtidor, en la que desembocaban infinidad de calles y callejuelas que solo el irregular trazado de esos barrios de El Cairo puede justificar. Estaban allí cientos de vendedores, vagos, pordioseros y mujeres con el rostro cubierto por el chador, que recogían agua en cántaros de barro cocido. Me acerqué a la fuente tratando de orientarme, sin reparar en un grupo de árabes que rodeaban cantando a un encantador de serpientes. Este espectáculo es muy común en Egipto, por lo que no me hubiera llamado la atención, a no ser por el hecho inusual de que, al verme, los árabes fueron bajando el tono del canto hasta callar por completo. Al principio no me percaté de esto, pues el encantador continuaba tocando la flauta, en tanto los ojos verdes de la cobra, hipnotizada por la música, parecían mirarme solo a mí. De pronto, el flautista se sumó también al grupo de silenciosos árabes, y yo, comprendiendo que algo anormal ocurría, uno tras otro daba prudentes pasos atrás. El hechizo se rompió cuando uno de ellos, dando un alarido espantoso, gritó en árabe: ¡El signo!, mientras me señalaba torpemente. Fue como una señal. Todos a la vez gritaban exaltados y corrían hacia mí con la descubierta intención de capturarme. Se produjo un terrible revuelo, pues, siendo yo un niño, corría entre la muchedumbre con mayor velocidad, en tanto que mis perseguidores se veían entorpecidos por diversos obstáculos, los que eliminaban por el expeditivo sistema de arrojar al suelo cuanto se les cruzara en sus caminos. Por suerte era grande el gentío, y muchos testigos del episodio pudieron informar luego a la policía. La persecución no duró mucho, pues el fanatismo frenético que animaba a aquellos hombres multiplicaba sus fuerzas, en tanto que las mías se consumían rápidamente. Inicialmente tomé por una calle pletórica de mercaderes, escapando en sentido contrario al empleado para llegar a la plaza, pero a las pocas cuadras, intentando esquivar una multitud de vendedores y clientes, me introduje en un callejón. Este no era recto, sino que seguía estrechándose cada vez más, hasta convertirse en un camino de 1 metro de ancho entre las paredes de dos barrios que habían avanzado desde direcciones distintas, sin respetar la calle. A medida que corría, el callejón parecía más limpio de obstáculos y, por consiguiente, mis perseguidores ganaron terreno, hasta que una piedra saliente del desparejo suelo me hizo rodar derrotado. Inmediatamente fui rodeado por los excitados árabes, que no tardaron un instante en envolverme con una de sus capas y cargarme aprisionado entre poderosos brazos. La impresión fue grande y desagradable y, por más que gritaba y lloraba, nada parecía afectar a mis captores, que corrían ahora más rápido que antes.
Un rato después llegamos a destino. Aunque yo no podía ver, entendía perfectamente el árabe y comprendí entonces que los fanáticos llamaban a grandes voces a alguien a quien denominaban Maestro Naaseno. Al fin me liberaron del envoltorio encapuchón que me cegaba, depositándome sobre un suave almohadón de seda de regular tamaño. Cuando acostumbré la vista a la penumbra del lugar, comprobé que estaba en una amplia estancia, tenuemente iluminada con lámparas de aceite. El piso, cubierto de ricas alfombras y almohadones, contaba con la presencia de una docena de hombres arrodillados, con la frente en el suelo, los que de tanto en tanto levantaban la vista hacia mí y luego, juntando las manos sobre sus cabezas, elevaban sus ojos extraviados hacia el cielo, clamando «Ofis, Ofis». Por supuesto que todo esto me atemorizó, pues, aunque no había sufrido daño, el recuerdo de mis padres y el hecho de estar prisionero me producían una gran congoja. Sentado en el almohadón, rodeado de tantos hombres, era imposible pensar en fugar, y esta certeza me arrancaba dolorosos sollozos. De pronto, una voz bondadosa brotó a mis espaldas, trayendo momentánea esperanza y consuelo a mis sufrimientos. Me di vuelta y vi que un anciano de barba blanca, tocado con turbante, se llegaba hacia mí. «No temas, hijo», dijo en árabe el anciano a quien llamaban Naaseno. «Nadie te hará daño aquí. Tú eres un enviado del dios serpiente, Ofis Lucifer, a quien nosotros servimos. Lo prueba el signo que traes marcado para su gloria». Me indicó un gesto afectuoso que permitiera ser tomado en brazos por él, para poder así enseñarme la imagen de Dios. Realmente estaba necesitando un trato afectuoso, pues aquellos fanáticos no reparaban en que yo era un niño. Abracé al anciano y éste echó a andar hasta un extremo de la sala, que resultó ser un sótano, a donde se elevaba una columna en cuyo pedestal brillaba una pequeña escultura de piedra muy pulida. Tenía la forma de una cobra alzada sobre sí misma, con ojos refulgentes, debido quizá a la incrustación de piedras de un verde más intenso. La imagen me fascinó y la hubiese tocado si el anciano no retrocede a tiempo. «¿Te ha gustado la imagen de Dios, pequeño enviado?», dijo el maestro. «Sí», respondí sin saber por qué. «Tú tienes derecho a poseer la joya de la orden», continuó el maestro mientras hurgaba en una bolsita de fino cuero que llevaba colgada al cuello. «Aquí está», exclamó el maestro Naaseno. «Es la imagen consagrada del dios serpiente. Para obtenerla, los hombres pasan duras pruebas que a veces les llevan toda la vida. Tú, en cambio, no necesitas pasar ninguna prueba, porque eres portador del signo». Con un afilado puñal que extrajo del cinto, cortó un cordón verde de un manojo que colgaba en la pared y, ensartando la réplica de plata en un lazo, la colocó en mi cuello. A continuación me miró a los ojos, de una forma tan intensa que no he podido olvidarlo nunca. Tampoco olvidé sus palabras, las que pronunció con voz muy fuerte, ritualmente. Me tenía agarrado con su brazo izquierdo y me elevaba para que fuese visto por todos, mientras con el índice de la mano derecha señalaba al dios serpiente. Dijo esto: «Iniciados de la serpiente liberadora, seguidores de la serpiente de luz increada, adoradores de la serpiente vengadora, he aquí al portador del signo del origen, al que puede comprender con su signo a la serpiente, al que puede obtener la más alta sabiduría que le es dado conocer al hombre de barro. En el interior de este niño divino, en el seno del Espíritu Eterno,
está presente la señal del enemigo del Creador y de la creación, el símbolo del origen de nuestro Dios y de todos los espíritus prisioneros de la materia. Y ese símbolo del origen se ha manifestado en el signo que nosotros y nadie más hemos sido capaces de ver. Niño divino, él podrá comprender a la serpiente desde adentro, pero nosotros, gracias a él, a su signo liberador, la hemos comprendido afuera, y ya nada podrá detenernos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya podemos partir!, gritaban a coro los desenfrenados iniciados sofitas. Pasaron los minutos y todo se fue calmando en el refugio de la orden ofita. Los árabes estaban entregados a alguna clase de preparativo, y yo, entusiasmado con el serpentino obsequio y tranquilizado por el buen trato del maestro Naaseno, no desconfié cuando éste me acercó un vaso de refrescante menta. Pocos minutos después, caía presa de profundo sopor, seguramente a causa de un narcótico echado en la bebida. Cuando desperté estaba con mis padres en el sanatorio británico de El Cairo, junto a un médico de blanco guardapolvo que trataba inútilmente de convencerlos de que yo simplemente dormía. Con el paso de los años, fui reconstruyendo las acciones que llevaron a mi liberación. Al parecer, el jefe de policía se movió rápidamente, temiendo que el secuestro de un miembro de la rica e influyente familia von Silbermann concluyera con una purga en el departamento de policía, cuya cabeza sería la primera en rodar, era él. Por intermedio de confidentes, mendigos, vagos o simples testigos, se enteraron sin lugar a dudas que los autores del secuestro eran los fanáticos miembros de la milenaria orden gnóstica ofita, considerados como inofensivos e incluso muy sabios. Esto desconcertó en un comienzo a los policías, que no alcanzaban a vislumbrar el móvil del secuestro, pero, siguiendo algunas pistas, llegaron a la casa del maestro Naaseno. Los árabes, en la euforia por transportarme hasta allí, se habían comportado imprudentemente, penetrando todos juntos en medio de gritos y exclamaciones. Un mendigo, testigo presencial de la extraña procesión, tan deseoso de ganar la recompensa que mi familia había ofrecido, como de evitar las porras policiales, dio los datos de la casa donde entraron los raptores. Esta fue rodeada por las autoridades, pero como nadie respondía a los llamados, se procedió a forzar la puerta, encontrándose con una humilde vivienda totalmente vacía de gente. Luego de una prolija inspección, se descubrió, disimulada bajo una alfombra, la puerta trampa que conducía, mediante una mohosa escalera de piedra, al soterrado templo del dios serpiente. Un espectáculo macabro sorprendió a los presentes, pues, tendido sobre un almohadón de seda, yacía mi cuerpo exánime rodeado de cadáveres con expresión convulsa que, como último gesto, dirigían los rígidos brazos hacia mí. Todos los secuestradores habían muerto con veneno de cobra. El maestro Naaseno y el ídolo se habían esfumado. La impresión que recibieron los recién llegados fue muy mala, pues pensaron que yo también estaba muerto, pero salieron de inmediato de su error y fui transportado al sanatorio británico junto con mis padres. Aún conservaba colgada del cuello la serpiente de plata, siendo ésta guardada celosamente por papá, aunque a veces, años después, me la solía mostrar cuando recordábamos aquella aventura. En aquel momento, mientras escuchaba a papá y Rudolf Hess hablar de los sofitas, todos estos sucesos se agolpaban en mi mente. Me había situado de costado contra la ventana, de manera que solo podía verlos de reojo conversar, pero la voz llegaba nítida a mis oídos. «Esta es la joya de plata», decía papá,
con la imagen de Office Lucifer. La conservé con el cordón original. Toma, ahora deberás guardarla tú. Era una revelación extraordinaria. No pude evitar volverme un poco para ver mejor, pues papá nunca dio importancia al pequeño ídolo, y yo, que no comprendía su significado, tampoco. Incluso hacía años que se había borrado de mi mente. Y resultaba allí que papá había simulado y restado importancia al asunto, pero en realidad atribuía cierto valor desconocido al ídolo de plata. Y lo más extraño era que lo hubiese traído oculto a Alemania, ofreciéndoselo en custodia a Rudolf Hess. Esto para mí no tenía sentido. Por otra parte, hablaban del signo como los árabes. ¿Qué signo? Años después del secuestro, todavía me miraba en el espejo buscando al bendito signo que había llevado a aquellos desgraciados a la muerte. Y jamás hallé nada anormal. Tampoco sospeché que papá creyera en la existencia de aquella señal. ¿O estigma? En mi cabeza un torbellino de ideas giraban desordenadas, mientras distraídamente veía a Rudolf Hess examinar la serpiente de plata. De pronto, introduciendo la mano por el escote del rompevientos, extrajo un cordón que le rodeaba el cuello. Colgando del mismo había una serpiente de plata, exactamente igual a la mía. Rudolf Hess las había reunido en su mano para la contemplación de mi padre y, luego de unos minutos, se colocó la suya y guardó la otra en el bolsillo. Instantes después, ambos ingresaban al cálido living room, sin hacer mención del tema de su conversación precedente. Esta actitud reservada me convenció de la inconveniencia de abordar de algún modo el asunto, pues delataría el censurable espionaje cometido. No lo pensé mucho. Callaría hasta tanto no se me hablara directamente, pero me prometí hacer lo imposible para obtener información sobre el misterioso signo. Eran las 2 de la mañana y tío Kurt se paró con intención de marcharse a su habitación. No le reprochaba esa actitud, pues había estado hablando varias horas, pero el relato despertó inquietudes e interrogantes en mi espíritu, tornándome impaciente y desconsiderado. «Tío Kurt», dije, «es tarde, lo sé, y sé también que mañana podremos continuar la charla, pero de veras necesito que respondas a 2 preguntas antes de irte». Rió con su terrible carcajada. «Era igual que yo a tu edad. Necesitas obtener respuestas para poder vivir. Es como una sed. Te comprendo, Nefe. ¿Qué quieres saber?» «Solo 2 cosas», dije. «Primero, ¿hay posibilidad que ese signo que los árabes veían en ti sea igual al que Belicena Vilca vio en mí?» «Sin ninguna duda, Nefe», respondió. «El signo significa muchas cosas, pero también es una sanguine signum, y ambos tenemos la misma sangre. La sangre no es factor determinante para la aparición del signo, pero sí es condición de calidad. Si aparece un signo en miembros de nuestra familia, es el mismo signo». Yo había ignorado hasta hoy que hubiese otro von Silbermann vivo con dicha marca. Papá, con quien hablé finalmente sobre ello, me contó que según una tradición familiar, un antepasado nuestro demostró a sus contemporáneos mediante ciertas señales ser un elegido del cielo, en virtud de lo cual el rey Alberto II de Austria le otorgó el título de barón en el siglo XV. A partir de esa época se registraron los anales familiares, siendo todo lo anterior oscuro y desconocido. En los siglos posteriores, la familia siempre se dedicó a la producción de azúcar. Como dice Belicena Vilca en su carta,
y se mantuvo atenta a la aparición de descendientes con aptitudes especiales. De hecho, hubo varios integrantes de la estirpe que demostraron poseer dones sobrenaturales, pero nadie logró resolver el enigma familiar. Solamente las últimas generaciones de la rama egipcia pudieron acercarse a la solución del misterio, al descubrir la existencia de una marca o signo de aparición cíclica entre los miembros de la familia a través de las edades. Pero, salvo esta noticia, obtenida gracias a los contactos realizados con ciertos ulemas, sabios del Islam, poco es lo que pudo saberse con más precisión. Para mi desesperación, tío Kurt seguía acercándose a la puerta, con la firme intención de marcharse. Te haré la segunda pregunta, dije. ¿Has podido saber qué es el signo? Tío Kurt hizo un gesto de fastidio. ¿Crees que una respuesta que yo mismo busqué durante años puede resumirse en 2 palabras? Supongo que tu pregunta apunta al símbolo del origen, que es la causa metafísica de nuestro signo. Si es así, solo te diré que todo cuanto pude averiguar al respecto es menos de lo que expone Belicenavilca en su carta. Coincido plenamente con ella, y de acuerdo a lo que me fue revelado en la Orden Negra SS, que el símbolo del origen está ligado al misterio del encadenamiento espiritual. El símbolo del origen, Nefe, es análogo a un marco carismático. Quien es abarcado por dicho marco, consciente o no, orientado o no hacia él, permanece inevitablemente encadenado a la materia. Quien logra, en cambio, abarcar el marco, comprenderlo o trascenderlo, logra liberarse del encadenamiento, es libre en el origen. Y quienes procuran mantener al espíritu eterno encadenado bajo tal marco, o símbolo del origen, son los maestros de la Kala Chakra, la fraternidad blanca de Chang Chambala. Y quienes tratan de que el espíritu trascienda el símbolo del origen, tal vez comprendiendo a la serpiente, son los iniciados de la sabiduría hiperbórea, los dioses liberadores de Agartha. Esto es, en síntesis, lo que sé sobre el símbolo del origen. Ahora bien, si tu pregunta se refiere al signo como marca, te diré que aún sé menos, pues al signo solo pueden reconocerlo quienes ya lo conocen. Es básico, Nefe. Para distinguir una cosa de otra, hay que conocerla primero. El mismo principio vale para el signo. Solo lo ven aquellos que tienen la verdad en su interior, pues solo así es posible reconocer la verdad exterior. Por eso tú y yo no podemos ver el signo, aunque lo llevemos con nosotros, porque aún nos falta llegar a la verdad. Escuchaba a tío Kurt desolado, pues había abrigado la secreta esperanza de que él sabría lo concerniente al signo y que tal vez accedería a confiarme su secreto. Pero su respuesta negativa era simple y lógica. La revelación del signo debía ser interior. Mi cara reflejaba el desaliento y esto hizo reír nuevamente a tío Kurt. No te preocupes, Nefe. No es tan importante que nosotros veamos el signo, sino que lo reconozcan quienes nos deben ayudar. Y esto siempre ocurre como lo prueba tu propia experiencia. Pero hay algo que quizás compense la curiosidad que sientes. En los años que estuve en el Asia, obtuve una información precisa sobre nuestro signo, su ubicación corporal. ¿Dónde está?, pregunté sin disimular la impaciencia. En un lugar curioso, Nefe, respondió con evidente regocijo. En las orejas. Miró el reloj y sin esperar respuesta dijo: Hasta mañana, Nefe Arturo.
y salió. En un primer momento pensé que tío Kurt se burlaba de mí, pero luego fui hasta el baño, al espejo, a mirarme las orejas. No había nada anormal en ellas, pequeñas, sin lóbulo, pegadas a la cabeza. Eran, eso sí, iguales a la de tío Kurt. Definitivamente, yo no era capaz de ver el famoso signo, y me fui a dormir. Capítulo 9. La siguiente mañana desperté con el recuerdo presente de los últimos conceptos expuestos por tío Kurt la noche anterior, que iban aclarando lenta pero efectivamente el misterio en que me hallaba inmerso. Por de pronto, era ya seguro que mi tío compartía la misma filosofía oculta de Belicena Vilca, la sabiduría hiperbórea, y que la misma le fue revelada durante su carrera como oficial de las Waffen-SS. Esto era más de cuanto yo podía soñar al venir a Santa María. Y además estaba la cuestión del signo. No solo tío Kurt conocía la existencia del signo, sino que me confirmaba que tanto él como yo éramos portadores del mismo. No cabían dudas entonces que, al igual que los sofitas, Belicena Vilca lo había percibido, en mis orejas o donde quiera que estuviese plasmado, y ello la había decidido a redactar su increíble carta. Y tanto en el caso de los sofitas como en el de Belicena Vilca, la muerte había intervenido implacablemente, como si ella fuese un actor insoslayable en el drama de los señalados por el signo. «Buen día, señorcito. Vengo a curarle la cabeza», dijo la vieja Juana, circunstancial enfermera. «Traje lo que me pidió. Mire, señorcito». Enarbolaba una navaja de refulgente filo, utensilio que había solicitado con la intención de afeitarme la cabeza, ya depilada en parte por el doctor Palacios en torno a la herida. Concluida la cura, que consistía en lavar la cicatriz y teñirla con una tintura roja a base de yodo, la vieja Juana se entregó a la tarea de afeitarme la cabeza, concesión hecha al comprobar la imposibilidad de poder hacerlo yo mismo con una sola mano. Media hora después, luciendo el cráneo perfectamente rasurado como un bonzo de Indochina, tomaba el nutrido desayuno que me sirviera la solícita vieja. «A este paso pronto estará bien, señorcito», dijo la vieja, deleitada por la forma en que devoraba las vituallas. «Sí, pero con varios kilos de más», repliqué sin dejar de comer. A las 9 en punto subió tío Kurt a mi habitación. «¿Cómo estás, Nefe? ¿Dispuesto a escuchar otra parte de mi historia?» «Sí, tío Kurt», respondí. «Estoy ansioso, realmente ansioso por escuchar lo que tienes que contar». Se acomodó en su sillón hamaca y comenzó a hablar. «Bien, habíamos quedado en que, luego de sorprender la conversación de mi padre con Rudolf Hess sobre el signo, decidí no hablar de ello hasta que alguno de los dos tomara la iniciativa. Asentí con la cabeza mientras tío Kurt retomaba el hilo del relato. Al finalizar la primera semana de agosto de 1933, partimos hacia Berlín en tren. Rudolf Hess e Ilse, en cambio, irían hasta Múnich en automóvil y desde allí arribarían a Berlín en un avión, junto con el Führer, Göring y varias personalidades del Tercer Reich, que finalizaban sus vacaciones. En Berlín nos hospedamos en el Hotel Kaiserhof, antiguo cuartel general del NSDAP, y esperamos, de acuerdo a lo convenido en Berchtesgaden, noticias de Rudolf Hess. Estas llegaron a mediados de agosto en forma de una citación para encontrarnos con Rudolf Hess en el Ministerio de Educación y Ciencia. Deberíamos estar preparados a las 7 horas del día siguiente en el hotel, pues seríamos recogidos por un vehículo oficial.
A las 7 en punto llegó el oficial SS Papp, a quien conocíamos por ser custodia de Rudolf Hess en Berchtesgaden, en un coche con chofer uniformado de las SA. Herr Hess los espera en el Ministerio de Educación y Ciencia. Lo he dejado allí antes de venir a buscarlos, dijo el SS. Llegamos en unos minutos y fuimos conducidos por el SS hasta una puerta en la que se leía Nápola, Dirección Nacional. Entramos. En un amplio recinto, sobriamente amueblado, encontramos a Rudolf Hess con el uniforme de las SA, a un hombre de aspecto severo y a una secretaria que tecleaba una máquina de escribir. Todos se pararon cuando llegamos. Profesor Joachim Haupt, le presento al barón Reinaldo von Silbermann, dijo Rudolf Hess. Barón von Silbermann, estás frente a Joachim Haupt, director nacional de las Nápola. Completó la presentación Rudolf Hess. Mientras se daban las manos, Rudolf tomó la palabra. He estado discutiendo el ingreso de Kurt con Herr Profesor y, pese a la falta de vacantes, llegamos a un acuerdo. Será incorporado al primer Nápola en Lisa para integrar el cuerpo selectivo de estudios orientales. Mi destino estaba por lo visto resuelto. El profesor Haupt me observaba con detenimiento. Al fin, habló. Joven von Silbermann, tengo entendido que domina usted varias lenguas. ¿Me podría decir cuáles son?, preguntó. Sí, Herr Profesor. Aparte de mis lenguas natales, árabe, inglés y alemán, hablo francés y griego, contesté tímidamente. 5 idiomas es más que suficiente para ingresar al Nápola de Lisa, dijo el profesor Haupt. Pero a nosotros nos interesa su dominio del árabe. ¿Estaría usted dispuesto a estudiar otras lenguas del Medio Oriente o del Asia, digamos, por ejemplo, turco o ruso? Sí, me gustaría aprender otras lenguas y estoy dispuesto a estudiar aquello que mejor convenga para servir a la patria. Respondí un tanto perplejo, pues jamás se me hubiera ocurrido que en el Nápola recibiría un entrenamiento tan específico. Entonces no hay más que hablar, dijo el profesor Haupt. Le haré extender una orden de incorporación. El próximo lunes debe presentarse en Lisa. Se dirigió a papá. Hemos convenido con Herr que esta sería la mejor carrera para su hijo. Normalmente en la escuela Nápola se dicta el plan de estudio de segunda enseñanza oficial, con especialización en letras, ciencias naturales, lenguas modernas, etc. Pero por un decreto reservado del Führer, acabamos de crear una división especial de estudios asiáticos. Esta división se llamará Cuerpo Selectivo de Estudios Orientales, y allí se formarán los futuros Ostenführer, quienes, más adelante, servirán en misiones especiales en el Asia. El Reichsführer Himmler ha presentado un proyecto sobre el plan de estudios, y uno de los requisitos a cumplir es el dominio de lenguas asiáticas. Tenemos ya profesores de dialectos tibetanos y mongoles, y de sánscrito. El joven Kurt puede ser un buen auxiliar para el profesor de árabe, lo que es una ventaja para todos. Serán 3 años intensivos en el Nápola, que luego se complementarán, si nuestros planes se realizan, con un posterior entrenamiento en la SS. Esta es una información confidencial que le revela a usted por el solo hecho de que Herr Hess avala su discreción. Entiendo que, estando usted en Egipto, no podrá velar debidamente por el bienestar de su hijo. ¿Pensó a quién delegará la responsabilidad de la tutoría?, preguntó el profesor Haupt. Se miraron papá y Rudolf Hess y,
Acto seguido, este movió la cabeza en muda aceptación. «Yo me ocuparé del joven Kurt», dijo Rudolf Hess. «Disponga los papeles necesarios para cumplir esta formalidad». «Entonces está todo solucionado», dijo el profesor Haupt. «¿Está usted de acuerdo, barón von Silbermann?» «Totalmente de acuerdo. No podría hallar otro tutor mejor para mi hijo, ni hay en Alemania nadie en quien confíe más que en Rudolf», dijo papá, que aún estaba conmovido por el gesto de Rudolf Hess. Momentos después, una eficiente secretaria preparaba un legajo personal a mi nombre, archivaba las declaraciones juradas de Rudolf Hess y de mi padre y me entregaba un sobre cerrado que debía entregar en Lisa al presentarme el lunes siguiente. «¡Heil Hitler!», dijeron al unísono el profesor Joachim Haupt y Rudolf Hess, al despedirse intercambiando el antiguo saludo romano, consistente en alzar el brazo derecho y chocar los talones. En las escaleras de piedra del Ministerio de Educación y Ciencia se produjo otra despedida, pero esta vez más dolorosa, pues papá y Rudolf Hess se apreciaban profundamente. Las múltiples ocupaciones de Rudolf Hess hacían a este muy difícil concretar otra entrevista, por lo que decidieron despedirse allí mismo. «Hasta pronto, estimado Reinaldo», dijo Rudolf a papá, incapacitado por su habitual timidez de ser más expresivo. «Te echaré de menos. Eres de los pocos amigos verdaderos que tengo y siempre es una gran alegría estar contigo. No te preocupes por Kurt, yo cuidaré de él. Como su tutor, seré avisado de inmediato sobre cualquier novedad que pueda surgir». «Y tú, Kurt», dijo Rudolf Hess dirigiéndose a mí, «no dejes de avisarme de las necesidades o problemas que tengas. Toma esta tarjeta». Me extendió un rectángulo de cartulina con el águila del Tercer Reich en relieve. «Puedes llamar al teléfono que allí figura y solicitar mi presencia o transmitir tu pedido al SS Obersturmführer Papp, a quien ya conoces». Descendió un escalón, según su costumbre de tomar distancia para observar a sus interlocutores, y nos miró con ojos tristes, mientras en su boca apenas se esbozaba una sonrisa tímida. «Hasta pronto, familia von Silbermann. ¡Heil Hitler!», dijo, y previo abrazo con papá, partimos en direcciones opuestas. Empleamos el resto de la semana en adquirir ropa y diversos elementos que necesitaría para mi internación en el Nápola de Lisa. El siguiente lunes, luego de efectuar la presentación correspondiente a un secretario con uniforme pardo de las SA, me despedí de mi padre para comenzar una nueva vida. Capítulo 10. 3 años permanecí en Lisa perfeccionándome en el cuerpo selectivo, durante los cuales solo vi a mi familia en las ocasiones en que podía viajar a Egipto. Esto es, una vez cada año en las vacaciones de verano. A Rudolf Hess me propuse molestarlo lo menos posible, pero las pocas veces que llamé al número telefónico que él me diera, no logré hablarle directamente sino por intermedio del oficial SS Papp. De todos modos, nunca fui desatendido en mis escasas solicitudes, a todas las cuales accedió amablemente dicho oficial. Pero Rudolf Hess era mi tutor y, por lo tanto, el responsable de firmar las planillas de calificaciones y otros trámites burocráticos, como corresponde a cualquier padre. Jamás me enteré que esto no se cumpliera, por lo que yo suponía que Rudolf Hess habría previsto un mecanismo automático por el cual sería informado sobre el desarrollo de mis estudios. Finalmente, verifiqué que esta teoría era correcta. Para algunas navidades y celebraciones especiales que la familia Hess pasaba en la intimidad, fui invitado a estar con ellos,
lo que me producía mucha alegría, pues constituían mi única familia en Alemania. Durante esos 3 años, aparte de la instrucción secundaria normal, aprendí religiones, lenguas y costumbres del Asia y recibí intenso entrenamiento en prácticas expedicionarias y de exploración, montañismo, equitación y técnicas de supervivencia. Nos apartaban de las prácticas de deportes convencionales que realizaban los demás cuerpos estudiantiles del Nápola. Era Vox Populi entre los estudiantes del Cuerpo Selectivo de Estudios Orientales que se nos entrenaba para futuras misiones en el Asia, pero nadie sabía dar noticias del carácter que tendrían aquellas. En 1936, tercer año de estudios en una carrera que duraba 4, fui seleccionado para recibir instrucción aérea y transferido a las Flieger HJ, Flieger Hitlerjugend, división de las Juventudes Hitlerianas, especializada en vuelo de planeador. Sin embargo, éramos 20 en las mismas condiciones. Se nos instruyó en el manejo de aviones Messerschmitt y perfeccionó nuestra deficiente práctica con armas ofensivas. También recibimos por esa época un cursillo sobre el Graal y el destino de Alemania, dictado por el coronel SS Otto Rahn, prestigioso erudito en historia de la Edad Media y autor en 1931 del libro La Cruzada contra el Graal. Llegó, por fin, el egreso del Nápola en 1937 y la consiguiente posibilidad de encauzar una exitosa carrera profesional. Las opciones que se ofrecían a los graduados iban desde hacer carrera en el ejército o el partido, hasta la incorporación a la administración, la industria o la vida académica. Quienes seguían carreras no militares cursaban la universidad y se doctoraban en filosofía y letras, en leyes o en matemática y ciencias exactas. Gran parte de los graduados aspiraban a incorporarse a las Waffen-SS, para lo cual debían someterse a rigurosas pruebas de ingreso. Pero para el cuerpo selectivo, este ingreso era automático, pues muy grande había sido el esfuerzo que la patria depositara en nuestro entrenamiento. Y, además, éramos solamente 90 egresados los que aspirábamos al grado de Oberstführer de la SS. Se podría pensar que una gran alegría embargaba a todos, y eso era cierto en lo que respecta a mis 89 compañeros. Yo, en cambio, sentía empañada mi felicidad por un extraño suceso que merece ser mencionado en este relato, por las implicancias posteriores que tuvo. Al completar el plan de estudios, la primera promoción del cuerpo selectivo, del cual yo formaba parte, uno de nuestros profesores, Ernst Schaffer, se abocó a la tarea de seleccionar un pequeño grupo para una operación especial. Comenzó a circular entre nosotros el rumor de que dicha operación era en realidad una importante misión en el Asia, por lo que se produjo un consecuente estado de excitación general. No había quien no anhelara participar en la ultra confidencial misión que, se decía, había sido encomendada por el Reichsführer Himmler en persona. El profesor Ernst Schaffer dictaba cátedras de religiones orientales, especialmente budismo, vedismo y brahmanismo, con singular erudición, pero no era oficial de la SS, sino de la Abwehr, el servicio secreto del almirante Canaris. Por esta razón, las conjeturas indicaban que la misión en el Asia sería una operación de espionaje, quizás en India o Rusia. Nuestro pequeño grupo de pilotos de la Flieger HJ no había sido incluido en la selección por alguna razón que ignorábamos y, aunque la rígida disciplina interna exigía absoluta obediencia y subordinación, yo no creía faltar a ningún reglamento si me ofrecía como voluntario. No sabía el destino de la misteriosa misión, pero el entusiasmo por ser admitido me hacía pensar que el conocimiento de 10 lenguas orientales
sería un buen argumento para lograr mis propósitos. Conforme a esta convicción, fui un día al encuentro de Ernst Schaffer. Se encontraba en un aula con un grupo de 6 camaradas del cuerpo selectivo, dándoles algún tipo de instrucción. Una sola mirada al pizarrón, de donde pendían láminas con dibujos de cuerpos humanos cubiertos de flores de loto, me bastó para saber que daba explicaciones sobre los antiquísimos conceptos fisiológicos del Tantra Yoga. La cara de disgusto que puso al verme fue como un presagio de que en algo me había equivocado al suponer que el profesor podía incluirme en sus planes. No obstante, el mal presentimiento que tenía, decidí jugar mi carta. «¡Hey, Hitler!», dije por todo saludo. «¿Qué desea, von Silbermann?», dijo ignorando el saludo político. «Perdón, Herr Profesor. He sabido que usted selecciona personal para una importante misión en el Asia y, si bien no sé gran cosa de ella, deseo que se considere la posibilidad de incluirme. Es decir, me ofrezco voluntariamente». «¿Usted, von Silbermann?», me miraba aguzando la vista con una expresión cínica. «¿Y para qué desea usted ir al Asia, von Silbermann?». «Creo que no me ha comprendido, Herr Profesor. Yo deseo ser útil a la patria, y esta es una forma de demostrarlo. Tal vez mis conocimientos de las costumbres y lenguas de Medio Oriente puedan servir en su misión, o mi licencia de piloto, o las lenguas del lejano Oriente. Tengo voluntad de servir y por eso me ofrezco», dije con convicción. El gesto, en un principio sardónico, en la cara del profesor, se estaba tornando agresivo y en sus ojos se traslucía un brillo de ira. Yo tampoco las tenía todas conmigo y ya sentía hervir la sangre en las venas. Al fin de cuentas, en ese 1937, yo tenía 19 años y el orgulloso profesor, no más de 25 o 26, es decir, edades en las que conviene medir las palabras y los gestos. «Von Silbermann», dijo con violencia, «debo agradecer su buena voluntad, pero usted es la última persona que yo llevaría al Asia. ¿Me entendió?». «No, Herr Profesor», contesté, pues realmente no comprendía el motivo por el cual el profesor Schaffer me odiaba hasta llegar al extremo de no poder disimularlo. «¿No entiende, von Silbermann?», comenzó a gritar en forma descontrolada. «Pues bien, se lo diré con todas las letras. Usted es una persona siniestra, portadora de una marca infamante. Su presencia es una afrenta en cualquier ámbito espiritual, una afrenta a Dios, que en su infinita misericordia le permite vivir entre los hombres. Debería ser marginado, apartado de nosotros, o, mejor, exterminado como a una rata, porque usted, von Silbermann, contamina de pecado todo cuanto le rodea. Usted», continuaba Ernst Schaffer con sus insultos, totalmente fuera de sí, y yo, que en un primer momento había quedado asombrado al oír una alusión al signo, estaba reaccionando rápidamente. Sin pensarlo, disparé el puño derecho a la cara del profesor, dándole de pleno en el mentón. El golpe fue bastante fuerte, pues lo envió trastabillando varios metros más allá, sobre los pupitres del aula. Los 6 estudiantes, alertados por los gritos de Schaffer, concurrieron apresuradamente en su socorro y, mientras 4 de ellos lo ayudaban a levantarse, otros 2 me sujetaban para evitar que volviese a pegarle.
Estaba envuelto en furia, pues la agresión del profesor me había herido en lo más profundo. Yo era inocente, nada sabía de marcas ni signos. Estudiaba con mis esfuerzos puestos en buscar el bien de la patria, y eso era sin ninguna duda un fin noble. No entendía el odio del profesor Schaffer, ni su deseo de que me exterminaran como una rata. Sin duda, está loco, pensaba mientras era arrastrado hasta la puerta por los alumnos escogidos de Ernst Schaffer. ¡Llévenselo! ¡Quítenlo de mi vista!, gritaba completamente fuera de sí. ¡Es un mentiroso y un homicida! Dice no entender, pero en el fondo de su corazón todo lo sabe, porque él es la imagen de Lucifer tentador. Su propósito es destruir nuestra misión con su presencia maldita. Minutos después, todavía sonaban en mis oídos las absurdas acusaciones de Ernst Schaffer. Homicida, mentiroso, marca infamante, Lucifer. Dios, ¿qué es esto? ¿Estás bien, Kurt? Uno de los elegidos me sacudía por los hombros, tratando de hacerme reaccionar. Lo miré, cegado aún por la furia y el desconcierto que la actitud del profesor me había provocado, y recién lo reconocí. Era Oscar Feil, un buen camarada originario de Vilna, Letonia. Ambos trabamos amistad en los primeros años del Nápola, cuando por nuestro carácter de extranjeros éramos objeto de la burla de nuestros camaradas alemanes. «Kurt, tranquilízate», dijo Oscar. «Debo volver al aula, pero tengo que hablar contigo. Espérame en el gimnasio dentro de media hora». Lo miré alejarse y sacudí la cabeza tratando de despejarme de esa pesadilla. No sabía que Oscar formaba parte del grupo seleccionado por Ernst Schaffer, ni sospechaba sobre qué quería hablar, pero lo esperaría, pues él era uno de los pocos amigos que tenía en Lisa. Sin embargo, esa media hora de espera sería tan larga como un siglo, pues mi estado de ánimo me impulsaba a irme inmediatamente de allí y retornar a Berlín, asiento de la Flieger HJ. Luego de lavarme la cara con agua fría y dispuesto a aguardar a Oscar, me situé en un rincón solitario del enorme gimnasio. Estaba más tranquilo cuando llegó mi camarada. «Hola, Kurt», dijo. «Veo que estás mejor». «Sí, Oscar, ya pasó todo. Siento haberme descontrolado, pero los insultos del profesor no me dejaron otra alternativa». «¿De qué querías hablarme?», pregunté fríamente, pues ignoraba su posición sobre lo ocurrido. «Escúchame bien, Kurt», dijo. «Tú eres mi amigo, el único en quien puedo confiar. He sido elegido por Ernst Schaffer probablemente por equivocación, pues nada me une a él y a su grupo. Cada día que pasa, más me doy cuenta que hay algo raro en todo esto, pero vivo simulando, llevado por el deseo egoísta de compartir la misión en Asia y obtener el beneficio profesional que reportará a todos sus miembros. Quisiera hablar con plena confianza contigo para que me aconsejes, pero debes prometerme que no dirás a nadie lo que te cuente. ¿Lo harás, Kurt? ¿Puedo confiar en ti?» «Sabes que sí, Oscar», dije aliviado. «Ten la seguridad que nadie se enterará de nuestra conversación ni de su contenido». «Acepto tu palabra, Kurt». Me dio la mano para sellar el pacto. Hay en todo este asunto varios puntos extraordinarios. El primero es el lugar de la misión, el Tíbet. Evidentemente nos equivocábamos cuando presumíamos que se trataría de espionaje. En el Tíbet no hay nada para espiar. Allí se va a buscar otra cosa. Y eso no es todo. Tampoco es claro el criterio puesto en la selección de nuestro grupo, pues no se han elegido los mejores, sino
los más obsecuentes con el profesor Ernst Schaffer. ¿Qué dices a todo esto, Kurt? Después del incidente que he tenido hoy, no podría opinar imparcialmente sobre el profesor Schaffer, pero admito que hay algo anormal en todo esto, dije reflexionando sobre lo que me confiaba Oscar. Si alguna duda tenía, continuó, esta se disipó hace un rato, cuando discutió contigo. Él no te rechazó por algún motivo profesional, sino porque algo en ti, algo espiritual, podría hacer fracasar la misión. Y ese algo es para él sumamente odioso. No me gusta nada toda esta locura. ¿Crees que debería renunciar al grupo? No sé distinguir ya lo bueno de lo malo, dije con tristeza. Pero veo una buena razón para que continúes en la misión al Tíbet. Eres la única persona cuerda de ese grupo y alguien debe contar las cosas como son a la vuelta del viaje. Rió Oscar con mi respuesta. Creo que te haré caso, dijo, pero será a ti a quien tenga al tanto de todo lo que ocurra. Me sentía halagado por la confianza de Oscar. Otra cosa, Kurt, continuó. Sé que dejarás pasar lo de hoy y pronto lo olvidarás, pues así es tu carácter, generoso, pero esta vez seré yo quien te aconseje. Habla con tu tutor y cuéntale todo lo ocurrido hoy. Se dicen cosas increíbles sobre los poderes espirituales de Rudolf Hess. Nadie mejor que él para analizar la incalificable actitud de Ernst Schaffer. Prométeme que lo pensarás, por lo menos. Lo pensaré, dije, sorprendido por la sugerencia de Oscar. Te lo prometo, aunque recién veré al Taufpate dentro de un mes, para la graduación. Nos despedimos y una hora más tarde abordaba el tren a Berlín sumido en sombrías cavilaciones.